Saludos y bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración profunda de un material, bastante intrigante. ¿Qué tenemos hoy? Es la transcripción de una entrevista con un señor Javier Pedro. Ajá. Y el tema central son mensajes que, según él, vienen de seres conocidos como arcturianos. Arcturianos, claro. Se habla mucho de ellos últimamente. Exacto. Y estos mensajes hablan de una posible evolución humana como acelerada y cambios vibracionales fuertes en el planeta. Suena denso. Interesante, pero denso. Nuestro objetivo entonces sería desglosar un poco eso, ¿no? Sí, explorar a fondo qué dice esta entrevista, quiénes serían estos arcturianos, qué rol tendrían. ¿Qué cambios se supone que vienen, sobre todo en esas fechas que a veces mencionan? Justo. Hablan mucho del periodo 2025 a 2033. Y cómo esta info, como la presentan ellos, podría tener alguna resonancia personal. Y mencionaste un libro también, ¿no? Sí. A corazón abierto. Parece que es clave en la conversación de la fuente. Bien. Y la premisa de entrada es potente, hay que decirlo. ¿A qué te refieres? Hablan de una posible purga espiritual, cercana. Un momento donde cada alma, elige su camino vibratorio. Purga espiritual es un término fuerte. Sí. Y también del compromiso que estos arcturianos tendrían con la Tierra. Un compromiso profundo. Así que vamos a meternos a ver qué hay. Dale, empecemos. A ver, lo básico que presenta la entrevista. ¿Quiénes serían estos arcturianos? ¿Y por qué ahora parece haber más interés? Bueno, según el material, la idea principal es que están aquí para acompañar. ¿Acompañar qué? Un proceso de ascensión del planeta. Pero, y esto es clave, recalcan mucho que no vienen a hacer el trabajo por nosotros. Ah, eso es importante. No son salvadores que vienen a resolver todo. Para nada. La clave, insiste la fuente, está en la apertura de conciencia de cada uno, individual. O sea, la responsabilidad sigue siendo nuestra. Totalmente. Son como guías, ofrecen perspectivas, pero el camino lo camina cada quien. Tiene sentido. Y cuentan una historia curiosa sobre por qué están aquí, ¿no? Algo de una deuda. Sí, eso es llamativo. Relatan que su compromiso actual viene de, una especie de deuda cósmica o energética. ¿Cómo sería eso? Aparentemente, seres de Andrómeda ayudaron al sistema de Arcturus a ascender hace tiempo. Ajá. Y ahora los arcturianos estarían, devolviendo el favor, acompañando a la Tierra en su propio proceso, como una cadena de ayuda evolutiva. Una cadena de favores cósmica. ¿Qué tal? Y aquí meten un concepto que buscan diferenciar. La ciencia espiritual arturiana. Ciencia espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Suena un poco a contradicción? Bueno, ellos se esfuerzan en presentarlo no como simple esoterismo o creencias, ¿Sino? como una ciencia que opera a un nivel espiritual, con sus propias leyes, sus mecanismos. Que desde nuestra perspectiva actual material no terminamos de captar. Exacto. Aún no la comprendemos del todo. Y el propósito de esta ciencia, según dicen, sería ayudar a alinear nuestro campo energético. ¿Nuestra aura, digamos? Eso, nuestra huella vibratoria personal, con la frecuencia del planeta que está ascendiendo. Ok, alinear energías. Y mencionaste que últimamente se habla más de ellos. ¿Hay alguna razón para eso, según la fuente? Porque antes eran más los pleiadianos, ¿no? Sí, la entrevista toca ese punto. La explicación que dan es que los arturianos se habrían comprometido específicamente con este ciclo actual. Con este momento de transformación de la Tierra. Justamente. Por eso se percibe, o al menos así lo reportan en ciertos círculos, un interés mayor hacia ellos ahora, como si hubieran tomado el relevo energético para esta etapa. Entendido. Un enfoque para el momento actual. Ahora, si están para acompañar, ¿cómo es que se comunican? Porque un punto fuerte es el respeto al libre albedrío. Totalmente. Eso lo remarcan una y otra vez. No pueden intervenir si no hay permiso. Ni acuerdo previo ni nada. Nada. No hay imposición. No hay interferencia forzada. El libre albedrío, individual y colectivo, es sagrado en esta visión. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es el mecanismo que proponen? Hablan de canales. Personas, ¿no? Sí, personas que, según la entrevista, tendrían pactos o acuerdos hechos antes de nacer. Acuerdos para hacer canales. O cuya vibración personal, su apertura, permite establecer ese contacto sin que les desestabilice la vida, ¿sabes? Entiendo. Y sugieren algo más, que a medida que más gente despierta... Exacto.
A medida que más personas expanden su conciencia, se crea como un espacio energético mayor. Que permite más interacción. Eso, pero siempre dentro de ese marco de respeto al albedrío. No es invasivo. Vale. Y el material también detalla algo sobre cómo se recibe la información. Distinguen como 3 niveles generales de conciencia aquí en la Tierra. 3 niveles. ¿Cómo son? Primero, lo que llaman almas viejas. Dicen que resuenan con el mensaje casi al instante, como si recordaran algo. Como si ya lo supieran de algún modo. Algo así. Segundo, las almas que están despertando ahora. Se caracterizan porque buscan activamente. Leen libros, hacen cursos. Exacto, buscan respuestas. Y tercero, almas que, por su propio proceso evolutivo, pues aún no estarían listas. Y para ellas el mensaje es... Les resulta como muy ajeno, quizá abrumador para su nivel actual. Pero es importante aclarar, y la fuente lo hace, que esto no es un juicio, ¿verdad? No es que unos sean mejores que otros. Para nada. Lo presentan como un reconocimiento de los distintos ritmos. Respeto total a cada camino evolutivo. Cada uno está donde necesita estar. Bien, claro. Y aquí es donde la cosa se pone más práctica, digamos. El material insiste mucho en que no basta con saber. Ajá, el típico sé mucho, pero mi vida sigue igual. Exacto. Hay un énfasis muy fuerte en integrar la información. Integrarla en el corazón. ¿Qué quieren decir con eso? Ese es un punto crucial de la entrevista, creo yo. Diferencian entre el conocimiento mental, acumular datos, Entender con la cabeza. y la sabiduría sentida, la que se vive. Como dicen, no es lo mismo saber el camino que caminarlo. Ponen un ejemplo muy gráfico con un curso de Reiki. Sí, es buena esa analogía. Dicen, si te dan 10 puntos de información, quizás entiendes 8 con la mente. Ajá. Pero si solo logras sentir y aplicar profundamente 2 de ellos, tu crecimiento real, tu transformación, viene de esos 2. Lo que no se integra, no se actúa. No cambia nada tangible. Exacto. El proceso que describen es como una secuencia. Entender con la mente, Primero la cabeza. luego integrar, que es sentirlo, aceptarlo en el corazón. Después viene comprender, que es como un ajá, una sabiduría profunda que emerge. Y finalmente, La acción es forzada, superficial o ni siquiera ocurre, pura teoría. Y el propio entrevistado, Javier Pedro, cuenta algo personal sobre esto, ¿no? Sobre su propia experiencia. Sí, comparte su escepticismo inicial y cuenta que a veces grababa mensajes canalizados sin entenderlos él mismo en el momento. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Tenía que escucharlos después como si fuera otra persona para poder procesarlos y captar el significado. Curioso. ¿Y por qué sería así? Bueno, desde la perspectiva de la fuente, esto mostraría un intento de los, digamos, comunicadores de evitar el filtro mental del canalizador. Para que no meta su propia cuchara, digamos. Claro, para preservar la pureza del mensaje, minimizar la interferencia del ego, de las creencias previas, de la necesidad de analizarlo todo ya mismo. Requiere humildad del canal, entonces. Mucha. Ser un conducto lo más limpio posible. No añadir de su cosecha, como dicen. Entendido. Hablemos ahora de otro concepto clave, la ascensión planetaria. Lo mencionan mucho. ¿Qué significa realmente según esta visión? Aclaran que no es cerrar círculos y repetir la lección una y otra vez. Entonces, La imagen que usan es la de una espiral, que va hacia arriba. ok, Se cierra un ciclo evolutivo, sí, pero se empieza el siguiente desde una octava superior de conciencia. como subir un peldaño en esa espiral, no volver al mismo punto. Exacto. Implica una transformación de cómo experimentamos la realidad. Y ojo, cuando hablan de ascensión, no se refieren a irse a otro lugar físico. No es irse a otro planeta ni nada de eso. No, es un cambio de frecuencia vibratoria aquí mismo, como afinar la radio a una emisora más alta, digamos, tanto para el planeta como para nosotros, hacia una conciencia más expandida. Y parece que hay como no sé si llamarlo urgencia, pero sí un cierto momentum, ¿no? Mencionan que la Tierra ya está elevando su vibración. Sí, hacen referencia a eso. Incluso mencionan mediciones como la frecuencia Schumann como posible indicador de ese cambio vibratorio del planeta. ¿Y cuál es la implicación para nosotros, para la humanidad?
La que presentan el material es que, bueno, si la humanidad no acompaña conscientemente ese cambio del planeta, podría tener dificultades. ¿Dificultades para qué? Para sostenerse en la nueva realidad energética, usan una analogía fuerte con los dinosaurios. ¿Los dinosaurios? ¿Qué tienen que ver? Sugieren que su extinción pudo estar ligada a un cambio en la rejilla energética de la Tierra, una especie de matriz vibratoria, ¿Y esa nueva rejilla ya no era compatible con ellos? con su biología densa, exacto. Es una analogía potente, claro, definitivamente. También hablan de masa crítica, que ya se alcanzó un número de almas despiertas por allá en 1992. Sí, mencionan esa fecha. Pero el punto crucial que señalan no es tanto la cantidad, ¿Sí, no? sino la calidad de esa conciencia despierta. Argumentan que lo que falta no es gente que sepa cosas con la cabeza. Sino gente que viva desde ahí. Exacto. Gente que esté activamente implicada, viviendo coherentemente desde esa conciencia expandida. Falta acción alineada con el saber integrado. Y aquí es donde la fuente se pone muy específica con las fechas. Siempre llama la atención eso. Hablan del 2025. Sí lo marcan como un año de transición importante. Y después, Sitúan el periodo realmente clave entre 2026 y 2033. Y lo describen con esa frase, purga espiritual. otra vez la purga. ¿Qué implicaría esa purga? Un tiempo donde, según esta visión, cada alma tendrá que tomar decisiones conscientes sobre con qué vibra, con la vieja energía o con la nueva. Una elección de alineación. ¿Y dan alguna fecha más concreta dentro de ese periodo? Se aventuran a mencionar mayo de 2026 como un posible momento donde se podría acceder de forma más tangible a una conciencia superior. Para quienes estén preparados, claro. ¿Y cómo se prepara uno para algo así? ¿Qué recomiendan? ¿Usan una palabra específica? Podar. Esa es la metáfora central. La recomendación es soltar, conscientemente. ¿Soltar qué? Todo aquello en nuestra vida que ya no nos nutre, que no resuena con la felicidad, la pasión, el propósito, Relaciones, trabajos, creencias. hábitos. Todo lo que se sienta como ramas muertas. La idea es hacerlo voluntariamente antes de esa ventana de 2026. ¿Para qué? Forzado o agresivo si se deja para después. Limpiar la casa antes de la mudanza, digamos. Entiendo. Claro, todo esto suena, bueno, genera escepticismo, obviamente. Lógico. Pensamiento mágico, escapismo, imaginación. La entrevista lo aborda, ¿no? Ese escepticismo. Sí, y le dan una vuelta interesante. Argumentan que la imaginación no es solo un escape, Sino, que es una facultad creadora. Postulan que incluso el acto de imaginar vívidamente una conexión espiritual o una realidad que deseas si puede ser el primer paso. puede ser el primer paso vibratorio para atraerla o procrearla, siempre que esté alineado con el plan del alma, dicen. Desafía la idea de que imaginar es inútil. Interesante giro. ¿Y dan alguna pauta para saber si un mensaje es auténtico, según ellos, o si viene de la mente, del ego? Sí, dan un criterio. Dicen que los mensajes genuinos siempre buscan empoderar, Empoderar. abrir puertas a nuevas comprensiones, invitar a la autorreflexión, al crecimiento. Y usan una frase clave, nunca te va a doler. O sea, halagar sin sentido. No te inflan el ego porque sí. Exacto. En cambio, si un mensaje solo refuerza la autoimportancia o genera dependencia o miedo, esos serían señales de alerta, según esta perspectiva. Y aclaran también que esta conexión no se fuerza, ¿verdad? No es que yo digo, quiero conectar y ya está. Correcto. No es como llamar por teléfono. En esta narrativa, la conexión ocurre cuando hay una preparación energética adecuada de la persona. Ajá. Y cuando es el momento oportuno, según un plan mayor, quizá ligado a esos pactos álmicos que mencionamos antes. Requiere resonancia y un timing cósmico, por así decirlo. Ok. Otro tema que fascina y confunde a muchos, las dimensiones. Hablan de pasar a la quinta dimensión. ¿Qué es eso exactamente? ¿Y la cuarta? La explicación que dan es que las dimensiones 3D, 4D, 5D no son lugares físicos separados. No es que nos vamos a otro sitio. No, son niveles de frecuencia, estados de conciencia que coexisten aquí y ahora, superpuestos. Como las señales de Wi-Fi. Usan esa analogía. Exacto, múltiples redes invisibles operando en el mismo espacio.
pero solo sintonizamos una a la vez, generalmente. Y ahora estamos sintonizados principalmente en la 3D. Sí, la realidad física densa. Espacio-tiempo lineal, dualidad, lo que conocemos. Pero, según la fuente, ya interactuamos mucho con la 4D. ¿Cuándo? ¿En qué momentos? En los sueños, por ejemplo. En meditación profunda. En estados alterados de conciencia. Incluso cuando de repente percibimos los colores más vivos o tenemos una intuición muy fuerte. O sea, ya entramos y salimos de la 4D. Constantemente. Sería como un puente. Un reino más fluido, donde el tiempo es menos rígido, la conciencia más plástica. Por eso los sueños parecen ilógicos desde la 3D. Y la 5D sería el siguiente gran salto evolutivo. Eso describen. Una octava superior de conciencia. Un estado de unidad, donde la separación que percibimos en 3D se disuelve mucho. Implica cambios mentales, emocionales. Sí, una integración mente-corazón. Lo llaman supraconciencia y una alineación mucho más directa entre el alma, el yo superior y la personalidad que está aquí encarnada. Y físicamente. El cuerpo también cambia. Dicen que sí, que se transformaría. Se volvería mucho menos denso, más etérico, basado en luz. Hablan de un cuerpo cristalino, incluso transparente. ¡Wow! Suena a ciencia ficción, pero es la descripción que dan. Es la descripción que da la fuente, sí. Y la gran pregunta, ¿cuándo pasaría esto? ¿Hay fecha para el salto a la 5D? Aquí son muy claros. No hay fecha fija. No está predeterminado. ¿De qué depende entonces? Depende totalmente de la conciencia colectiva humana, de que alcancemos y sostengamos la vibración necesaria para anclar esa realidad. O sea, depende de todos nosotros. Del conjunto. Podría ser relativamente pronto si hay un despertar masivo y consciente, o podría tardar siglos. Todo recae en el libre albedrío colectivo, la suma de las elecciones individuales. Entendido. Para ir cerrando el círculo de lo que cubrió la entrevista original, le dedican bastante tiempo a un libro del invitado, Javier Pedro, A Corazón Abierto, Memorias de Avalon Esencial. ¿Cuál es la onda de ese libro? Lo presentan como un canto a la vida, como una herramienta, un espejo. ¿Un espejo para qué? Para que quien lo lea recuerde verdades internas, cosas que quizá olvidó sobre quién es realmente, sobre su conexión con lo divino. ¿Y cuál es el mensaje central? La autenticidad, la invitación a vivir a corazón abierto, sin máscaras, sin disfraces, aceptándose plenamente. Hablan de un capítulo sobre la vulnerabilidad, ¿no? Que normalmente la vemos como debilidad. Sí, y el libro la replantea totalmente, la presenta como una virtud esencial, una fortaleza necesaria para crecer espiritualmente y para conectar de verdad con otros. Tiene un personaje principal, Melqui. Sí, Melqui, y a través de sus encuentros con maestros va enfrentando sus dudas, sus miedos. Refleja el viaje humano, ¿sabes? Las resistencias que todos tenemos. Y también mete una idea interesante sobre la palabra cambio. Sí, propone reemplazar cambio por renovar. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El argumento es que cambio a menudo lo asociamos con esfuerzo, con pérdida, con resistencia. Sí, suena a lucha a veces. En cambio, renovar, como las células del cuerpo que se renuevan solas, sugiere un proceso más orgánico. Más fluido, menos traumático, un matiz, pero con implicaciones psicológicas. Interesante. Y el autor cuenta algo personal fuerte sobre la escritura del libro, ¿no? Un bloqueo. Sí, relata un bloqueo de 7 años. 7 años. ¿Y cómo se destrabó? Cuenta que fue cuando tuvo una comprensión profunda sobre algo muy específico, la aparente paradoja de la muerte o no muerte de Jesús en la cruz. ¿Y qué entendió, según la fuente? Bueno, la fuente interpreta este desbloqueo del autor así. Sugiere que, aunque el cuerpo físico de Jesús dejó de funcionar, la conexión energética esencial, a veces le dicen cordón de plata, ¿no? Sí, he oído eso. Que une el alma al cuerpo. Bueno, que ese cordón no se rompió en ese momento. Y eso habría permitido una transición consciente a un cuerpo de luz, la resurrección y ascensión, en lugar de una muerte y reencarnación como las conocemos. Y entender eso le permitió seguir escribiendo. Según el relato, sí. Integrar esa idea le permitió avanzar con conceptos clave del libro. Qué curioso cómo funciona la inspiración. Incluso hablan de la portada. Sí, dicen que la portada fue recibida o inspirada intuitivamente. Y que cada dibujito,
Mencionan un colibrí, una libélula, una mariposa, círculos. Tiene claves simbólicas. Que conectan con el contenido. Exacto. El objetivo final del libro parece ser guiar a la persona no a que adopte las respuestas del autor, sino a que encuentre su propia luz, sus propias respuestas adentro. Bien. Creo que hemos recorrido los puntos principales de la entrevista. Si hacemos un resumen rápido, A ver. hablamos de esta posible guía arturiana para la ascensión, de un cambio vibracional del planeta que describen como inminente, incluso con fechas sugeridas, 2025, 2026, 2033. La famosa purga espiritual. Eso. Y un llamado muy fuerte al trabajo interior. Fundamental eso. Integrar la info en el corazón, no solo en la cabeza. Podar lo viejo. Vivir con autenticidad. Prepararse para una nueva conciencia. Y si unes todos los hilos, el mensaje de fondo que se repite es la responsabilidad personal, la soberanía individual. No esperar salvadores. Para nada. Es hacer cada uno su parte. Como el colibrí del cuento, ¿te acuerdas? El del incendio en la selva, Ese mismo. que llevaba gotitas de agua en el pico. Y los otros animales le decían, ¿qué haces? No vas a apagar el fuego así. Y él respondía, yo no sé si lo apagaré, pero hago mi parte. Esa es la idea. La transformación colectiva empieza en la individual y se contagia. La fuente usa una frase fuerte. Habla de crear una pandemia de amor. Exacto. Que el cambio positivo, la compasión, la conciencia elevada, pueden ser contagiosos. Expandirse de corazón a corazón hasta que seamos suficientes para inclinar la balanza. Una masa crítica de calidad, no solo de cantidad. Justamente. Y bueno, para dejar algo picando, una reflexión final. Si esta fuente dice que la imaginación crea y que una conciencia más elevada como la 5D implica manifestar más directamente, Ajá. ¿a dónde vas? ¿Qué pensamiento, qué sentimiento, qué cualidad podríamos elegir cultivar conscientemente cada uno, desde ahora mismo? Como si fuera una semilla que plantamos para esa realidad futura que deseamos. Independientemente de cuándo lleguen los grandes cambios externos. Exacto. Algo para pensar, para meditar cada uno. Buena pregunta para cerrar. Bueno, agradecemos sinceramente la compañía en esta exploración profunda. Ha sido fascinante. Realmente lo ha sido. Mucho para reflexionar.